$3.000 millones al año en patrocinios deportivos, y una guerra que empezó en una pequeña ciudad alemana, entre dos hermanos que se odiaban tanto que sus tumbas están en extremos opuestos del mismo cementerio. La historia de Adidas y Nike no es la historia de dos empresas, es la historia de una guerra sucia que lleva más de 70 años y que hoy mismo está cambiando el fútbol mundial. Todo comenzó en Herzogenaurach, un pequeño pueblo alemán de 3.500 habitantes dividido por el río Aurach. En los años 20, dos hermanos llamados Adolf y Rudolf Dassler montaron en la cocina de su madre una pequeña fábrica de zapatillas deportivas. Adolf, apodado Adi, era el genio creativo, introvertido, obsesionado con el diseño, capaz de pasar horas perfeccionando una suela. Rudolf, apodado Rudy, era el vendedor nato, carismático, extrovertido, capaz de convencer a cualquiera. Juntos eran perfectos. Y juntos construyeron la Gebrüder Dassler Schuhfabrik, la fábrica de zapatillas de los hermanos Dassler. En 1928, su calzado ya estaba en los Juegos Olímpicos. En 1936, llegó el momento que los cambiaría todo. Berlín, 1936. Los Juegos Olímpicos de Hitler. La propaganda nazi quería demostrar la superioridad de la raza aria al mundo entero. Y entonces llegó Jesse Owens, un atleta negro de Alabama, y ganó 4 medallas de oro. Humilló a Hitler en su propio estadio frente a 110.000 personas. ¿Con qué zapatillas? Con las de Adi Dassler. Adolf se había colado en la Villa Olímpica con la ayuda del entrenador del equipo alemán de atletismo y había convencido a Owens de usar sus clavos hechos a mano. El nombre Dassler recorrió el mundo de la noche a la mañana. Las ventas explotaron a 200.000 pares al año. Pero la guerra lo cambió todo. Y con ella, la relación entre los hermanos se rompió para siempre. Rudy fue reclutado al frente en 1943. Y cuando volvió, acusó a Adi de haberlo enviado a la guerra deliberadamente. Adi lo negó. Nunca volvieron a confiar el uno en el otro. En 1948, la separación fue definitiva. Adi se quedó con la fábrica principal y 2/3 de los empleados. Creó Adidas, uniendo su apodo Adi con las primeras letras de Dassler. Rudy cruzó el río Aurach y montó su propia fábrica. La llamó Puma. Y ahora sucedió algo que ningún libro de negocios hubiera podido predecir. La guerra entre los hermanos dividió literalmente al pueblo entero. Los habitantes de Herzogenaurach se separaron en dos bandos irreconciliables. Había bares para empleados de Adidas y bares para empleados de Puma. El párroco del pueblo era de Adidas, el médico era de Puma. Los equipos de fútbol locales tomaron partido, y casarse con alguien del bando contrario era considerado una traición. La ciudad fue apodada el pueblo de los cuellos doblados, porque todos miraban hacia abajo para ver qué marca calzaba la otra persona antes de saludarla. Rudolf murió en 1974, Adolf en 1978, y los enterraron en el mismo cementerio de Herzogenaurach, pero en extremos opuestos. La distancia que no pudieron superar en vida, la mantuvieron en la muerte. Pero antes de morir, los dos protagonizaron el episodio más cinematográfico de esta guerra. México 1970, el Mundial de Pelé. Adidas y Puma acordaron una tregua. Ninguna de las dos haría acciones comerciales con el mejor jugador del mundo. El pacto duró poco. Rudy convenció a Pelé de firmar con Puma en secreto, y en la final del Mundial contra Italia, Pelé pidió frenar el partido para atarse los cordones, forzando a todas las cámaras del mundo a enfocar sus botines Puma. El camarógrafo mexicano que hizo el primer plano fue sobornado por Puma. Adidas nunca lo perdonó. Mientras Adidas y Puma peleaban en Europa, al otro lado del mundo, en 1964, dos hombres se sentaron a almorzar en Oregón, Estados Unidos. Un ex corredor universitario llamado Phil Knight y su entrenador de atletismo Bill Bowerman. Con $1,200 entre los dos, fundaron Blue Ribbon Sports. No tenían fábrica, no tenían diseñadores. Vendían zapatillas japonesas desde la cajuela de un Plymouth verde, en los estadios de atletismo del noroeste americano. 7 años después, en 1971, decidieron crear su propia marca. Necesitaban un nombre. Un empleado llamado Jeff Johnson lo soñó literalmente mientras dormía. Nike, la diosa griega de la victoria. Y el logo, el swoosh, lo diseñó una estudiante de diseño gráfico llamada Carolyn Davidson. Le pagaron $35. $35 por el logo más reconocido del mundo. Esa Nike de 1971 era insignificante comparada con Adidas.
Pero tenía algo que Adidas no tenía: hambre. Nike pasó sus primeros años dominando el baloncesto. Michael Jordan era su arma nuclear desde 1984. Pero el fútbol era el deporte más grande del mundo y era territorio de Adidas. En 1996, Nike ejecutó el movimiento más audaz de la historia del marketing deportivo. Firmó con la selección de Brasil, la verde amarela, el equipo más popular del planeta. El contrato incluía los derechos de imagen de Ronaldo, el mejor jugador del mundo en ese momento. Adidas estaba fuera de Brasil. El impacto fue inmediato. Las ventas de Nike en Sudamérica se triplicaron en 18 meses. Y en el Mundial de 1998 llegó la controversia. Ronaldo sufrió convulsiones horas antes de la final contra Francia y aún así jugó. Se rumoreó que Nike presionó para que jugara. Brasil perdió 3-0. La sombra de Nike sobre esa final nunca se borró del todo, pero la guerra no terminó ahí. En 2024, Nike ejecutó su golpe más devastador. Firmó con la selección de Alemania, el equipo que Adidas había vestido durante más de 70 años ininterrumpidos, por aproximadamente $108 millones al año. El CEO de Adidas declaró públicamente que la cifra que pagó Nike era inexplicable. Traducción: nunca pensaron que alguien pudiera arrebatarles a Alemania. ¿Cómo está el marcador hoy? Adidas viste a Argentina, España, Colombia, México, Bélgica y Chile. Nike viste a Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Croacia y a partir de 2027, Alemania. Puma viste a Uruguay, Senegal, Ghana y Marruecos. Nike tiene a Mbappé, Haaland y Vinicius. A Haaland le paga 227 millones de euros en 10 años, el contrato de patrocinio individual más grande de la historia del fútbol. Adidas tiene a Messi, que sigue siendo la cara más reconocida del deporte mundial. Y en el Mundial 2026, por primera vez en décadas, Nike y Adidas llegan al torneo más grande de la historia en situación de empate técnico, cada una vistiendo aproximadamente a la misma cantidad de selecciones clasificadas. La guerra que empezó en una cocina en Herzogenaurach hace 100 años, hoy mueve miles de millones de dólares y no tiene fecha de terminación. Una fábrica en la cocina de una madre alemana. Dos hermanos que se odiaron hasta la muerte. Un camarógrafo sobornado en México 70. Un logo diseñado por $35. Y hoy, una guerra de miles de millones que decide qué selección viste qué marca en cada mundial. La próxima vez que te pongas una camiseta deportiva, ya sabes qué historia llevas puesta. ¿Eres de Nike o de Adidas? Comenta abajo. Y sígueme para más historias que el deporte no te cuenta.